se define como la presencia de glándulas endometriales y estroma en sitios extrauterinos. Por otro lado, la endometriosis infiltrativa profunda, que es de la que vamos a hablar hoy, es cuando esas lesiones endometrióticas ya están situadas a más de 5 milímetros por debajo del peritoneo. Esa endometriosis infiltrativa profunda puede afectar 3 grandes zonas que se dividen pues como por los compartimientos. Entonces el compartimento anterior, que afecta los ligamentos redondos y la pared vesical, la pared pélvica lateral puede afectar a los uréteres, los plexos nerviosos hipogástricos, la espina ciática, el ligamento sacroespinoso y a los nervios ciático o pudendo. Y en el compartimento posterior vamos a encontrar que hay afectamiento del torso uterino, los ligamentos uterosacros, los parametrios, la vagina, el recto y el tabique recto-vaginal. También vamos a ver que se puede dar en sitios extrapélvicos como la pared abdominal, el diafragma, el intestino delgado, donde también pues, podemos llegar a encontrar este tipo de lesiones. Cuando invade el espacio recto-vaginal o el intestino, se considera que para que sea una endometriosis infiltrativa profunda del intestino, debe invadir al menos hasta la musculatura intestinal, porque si solamente invade hasta la serosa, se considera que es una endometriosis peritoneal. Se han realizado estudios descriptivos donde han hecho resecciones intestinales por estas endometriosis colorectales y han encontrado que la más frecuente es las invasiones de serosa y muscular propia en un 95% de los casos, su mucosa en un 38% de los casos y mucosa en un 6% de esos casos. También esa endometriosis nos va a afectar, como les decía, al tracto urinario. Esta afectación sí es menos común, se dan un 1 a 2% de los casos de endometriosis infiltrativa profunda y más frecuentemente la afectación se va a dar en la vejiga. 84% de los casos de afectación del tracto urinario son en la vejiga. Usualmente a nivel de retrotrigonalmente o en la cúpula vesical. También se puede dar en una menor frecuencia la afectación del urétero en un 10%, mucho menos riñón 4% y la uretra un 2%. La endometriosis vesical entonces es cuando esa lesión endometriótica se va a infiltrar en el músculo detrusor y puede ser de espesor parcial o puede ser también de espesor total, pues de todo el músculo. La endometriosis ureteral puede ser intrínseca o extrínseca. Intrínseca es cuando está en la pared, la infiltra y va a producir fibrosis y proliferación de la capa muscular del urétero. Mientras que la extrínseca es cuando esa endometriosis es externa y va a comprimir la pared del urétero y lo va a afectar igualmente. Tanto la intrínseca como la extrínseca me pueden llegar a producir estenosis y obstrucción ureteral. Tenemos que hay como cosas que se cree que aumentan el riesgo de estas lesiones endometrióticas a nivel vesical. Se cree que de las cirugías previas, las cesáreas incluso, o alguna injuria hacia el tejido vesical pueden llegar a producir este tipo de endometriosis. Hay múltiples teorías acerca de la patogénesis de la endometriosis infiltrativa, de la endometriosis y especialmente pues, de la endometriosis infiltrativa profunda. La primera teoría con la que se trabajó, digamos así, durante mucho tiempo, es la teoría de la menstruación retrograda, que es la teoría de Samson. Se supone que hay una, digamos que, regurgitación de la sangre a través de las trompas y va a caer esa sangre al peritoneo. Sin embargo,
en los tiempos modernos pues se encontró que muchas bebés o muchas mujeres puedan tener esta menstruación retrógrada y aún así no presentar la endometriosis, ni la endometriosis ni la endometriosis vegetativa profunda. Entonces se consideró que esa teoría no era suficiente para que nos explicara esta patogénesis. Llega entonces a nivel que, a medida que avanzó la cirugía en endometriosis y la teoría de endometriosis profunda y se hicieron estas búsquedas más exhaustivas de este tejido, se encontró entonces que había una diseminación linfática o incluso hematógena como la causa, ya que habían lesiones a nivel del retroperitoneo y no se podían explicar entonces solamente con esa menstruación retrógrada. También está la otra teoría, que es la teoría de la metaplasia telómica o mulleriana, y es explicada porque se considera entonces que hay unas células indiferenciadas del peritoneo y ellas se pueden llegar a diferenciar en esas células endometriales. Y la explicación que se le ha dado es que existen varios reportes en los casos de endometriosis pélvica en niñas con agenesia mulleriana, incluso en niñas prepúberes o lactantes, mucho antes de la activación del eje, lo cual se cree que es como la explicación de esto. Está la otra teoría, que es la propagación de las células madre o progenitoras derivadas del endometrio. Entonces, esta teoría dice, como la cavidad endometrial es muy pequeña en el periodo neonatal y el cervix es largo, solamente un 5% de las niñas van a presentar la hemorragia uterina, pues la hemorragia vaginal, pero digamos que una gran mayoría de las niñas no solamente van a presentar este sangrado, sino que debido a que esto es largo y esta es tan pequeña, le queda más fácil a la sangre devolverse a través de las trompas y esa sangrado neonatal uterino retrógrado va a expulsar hacia el peritoneo las células madre que posteriormente van a formar como nichos celulares con las células mesenquimales y se van a implantar en el mesotelio. Esa implantación entonces va a hacer que algunas de esos nichos van a profundizarse, van a penetrar pues al epitelio y otros se van a quedar en la superficie. Entonces van a formar la endometriosis superficial, las que se quedan en la superficie, y las que penetran pues van a formar la endometriosis profunda. Y ya cuando la niña desarrolla la telarca, la menarca, todos los cambios hormonales dependientes pues, de estrógenos, entonces va a formar la lesión endometriótica y alguna va a tener componente profundo y las otras van a tener componente superficial. Pero a pesar de que todas estas teorías se puedan llegar a explicar, también se dice que si no hay una alteración entre el equilibrio de la proliferación celular y la apoptosis, pues eso no podría seguir progresando. Entonces, que también tiene que haber como este cambio en este equilibrio para poder que se perpetúe esta enfermedad. Se considera antes que esto es una enfermedad que va a lo largo de la vida y empieza pues en el periodo fetal, porque han encontrado de pronto cierta asociación con la bajo peso al nacer o con el retraso del crecimiento intrauterino con la endometriosis. En el periodo neonatal, entonces, ese sangrado pues, de la decidua va a implantarse entonces allá a nivel peritoneal. Durante la menarca, entonces se va a dar esos cambios angiogénicos que van a ayudar a penetrar a todas estas células e incluso van a hacer que se adhieran pues como a este peritoneo. En la adolescencia, entonces la niña va a desarrollar la endometriosis ovárica y peritoneal y operitoneal. Y a través de sus menstruaciones cíclicas, esta niña va a tener
como una lesión repetida de este tejido y nueva reparación a lo largo de todas sus menstruaciones y finalmente en la edad adulta puede llegar a progresar a la endometriosis profunda. En el mundo se considera que 176 millones de mujeres sufren de endometriosis. De estas, 20% corresponden a endometriosis infiltrativa profunda. Cuando encontramos los sitios entonces de mayor frecuencia de endometriosis profunda, tenemos que ubicarnos espacialmente, que los vamos a encontrar principalmente en el tabique recto-vaginal. Él, pues ya sabemos que está hasta el tercio medio de la vagina, superior a este encontramos el fondo de saco posterior, los límites de ese fondo de saco, entonces están inferiormente pues con ese tabique recto-vaginal, lateralmente con los ligamentos uterosacros, anteriormente entonces tenemos que es con limita entonces con el cervix y la vagina y el útero obviamente, y posteriormente va a limitar con el recto. Se ha encontrado entonces que las lesiones en el recto, dependiendo pues de la casuística, dependiendo del reporte de casos que uno lea, puede ir de 13 a 53%, en el polo sigmoides puede ir de 18 a 47%, en el ilium o intestino delgado de 2 a 5%, y en el apéndice vamos a encontrar una frecuencia del 3 a 18%. Las manifestaciones clínicas van a estar asociadas pues con el sitio donde esté ubicada. Sin embargo, lo que se ha encontrado en numerosas estudios y en numerosos seguimientos que se les han hecho a las pacientes es que los síntomas no siempre se van a corresponder ni con la ubicación ni con la severidad de los síntomas, no se van a corresponder siempre ni con la ubicación, ni con el tamaño de las lesiones y ni con la severidad de las lesiones. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta cuando se va a hacer el abordaje, porque el hecho de pues, la decisión de algún tratamiento, porque el hecho de que yo tenga a una paciente con una lesión muy grande, no significa que eso sea estrictamente necesario tratárselo, porque muchas veces los síntomas van a ser mínimos. Tenemos entonces que lo más frecuente pues es la dismenorrea y el dolor pélvico cíclico, el dolor abdominal cíclico, en ocasiones pues no va a ser cíclico, pero la mayoría de las veces sí tiene esta ciclicidad. La dispareunia profunda es la que más está asociada antes con esta endometriosis infiltrativa profunda. En algunas ocasiones la paciente va a referir una defecación dolorosa, pueden referir disquesia, sangrado rectal. Cuando esta lesión va a producir obstrucción debido a que infiltra incluso la mucosa, es cuando se presenta ese sangrado rectal. Cuando no infiltra la mucosa, pero sí es de un tamaño importante y está infiltrando hasta la submucosa, podemos encontrar que está haciendo una obstrucción que le está generando estreñimiento a la paciente. Va a generarles también distensión abdominal. Puede haber, ya cuando está afectando el compartimento anterior y específicamente la vejiga, los uréteres, vamos a encontrar que la paciente puede cursar con disuria, dolor suprapúbico que mejora con la micción, puede llegar a presentar hematuria cíclica, que a veces es macroscópica, otras veces solo se detectaría en un puro análisis. La polaquiuria, tenesmo, son como unas de las características más frecuentemente mencionadas por las pacientes, nocturia, urgencia miccional, y también se pueden llegar a encontrar infecciones urinarias a repetición. Respecto a la clasificación, tenemos que la clasificación de la Sociedad Americana de Medicina Reproductiva es la más usada para endometriosis en general. Sin embargo, para la endometriosis infiltrativa profunda no es la mejor clasificación porque realmente solamente dice que existe y ya, no nos va a definir
ni el sitio, no nos va a clasificar según el tamaño de los nódulos, la cantidad. Entonces, debido a eso, se han creado pues como otras formas de clasificar. En este momento, la que más está, digamos, recomendada, aunque falta validación, es la ENSIAN 2011, que esa sí incluye las lesiones infiltrativas profundas. En el lado izquierdo pueden ver la clasificación de la Sociedad Americana de Medicina Reproductiva, que como les decía, pues sí, nos va a clasificar cuando es estadio 1, 2 cuando las lesiones son un poco más, pues como mayor cantidad, la 3, pues ya cuando compromete pues como el ovario y es un endometrioma, y 4 ya nos dice, bueno, sí, es profunda porque afecta o la vejiga o el uréter o porque tiene de pronto compromiso del fondo de saco y obliteración del mismo. Pero la que es más útil para la endometriosis infiltrativa profunda es la ENSIAN. Entonces la ENSIAN, ¿qué es lo que nos va a definir? Por la A tenemos que nos dice si lo que afecta entonces el espacio rectovaginal, perdón, uterovaginal, o el espacio vaginal anterior. La B es si afecta los ligamentos uterosacros y ya la C es cuando afecta el recto. Tenemos entonces que se va a ubicar por niveles. Entonces el 1 es cuando las lesiones miden menos de 1 centímetro, el 2 es cuando miden de 1 a 3 centímetros y el 3 cuando miden más de 3 centímetros. Por otro lado, la F nos va a clasificar como el sitio donde están ubicadas esas lesiones endometrióticas. Entonces, FA nos va a decir que son adenomióticas, FB, que son en la vejiga, FU, que son a nivel del uréter, pero pues es intrínseco, FI, que es a nivel intestinal, y FO, otras localizaciones como el diafragma, región inguinal, pulmón, etc. Y B, una sola B, nos dice que es unilateral y dos W nos dicen que es bilateral. Al hacer el diagnóstico, entonces obviamente hablamos nuevamente como de las manifestaciones clínicas de las que le hablé ahorita, se le pregunta si ella presenta alguna de esos síntomas. Cuando la paciente refiere el dolor es muy importante definir esas características del dolor, intensidad, de atenuantes, desencadenantes, duración, de nuevo si es cíclico o no, y todos estos otros síntomas asociados de los que le hablé previamente, pues también voy a repetir. Hacer un examen físico adecuado, que ahora ya les voy a contar un poco más al respecto. Si hay una sospecha de que el compromiso sea anterior, que tenga pues como afectación urinaria, entonces vamos a tomarle pues de la vejiga o del ureter, entonces le vamos a tomar a la paciente un uroanálisis. Si el uroanálisis me sale con hematuria, pues ya me llevaría a que pueda requerir una cistoscopia para descartar que haya compromiso de la vejiga. El CA-125 es un examen comúnmente solicitado en este tipo de patologías. Sin embargo, ha sido muy reevaluado su uso, ya que es muy poco específico. El CA-125 pues eso de muchas cosas. Últimamente lo han usado que para el seguimiento de la endometriosis profunda, que para saber si la disminución del nódulo coincide con la disminución del CA-125, pero realmente esos valores no se van a correlacionar con los síntomas de la paciente. Entonces, en la endometriosis profunda va a ser como un poco útil. En las imágenes tenemos que el gold estándar es la eco transvaginal. La resonancia es un examen muy útil, ya les voy a explicar en qué condiciones. En ocasiones se puede pedir la endoscopia o la cistoscopia dependiendo pues, de la ocasión. Respecto a la anamnesis, es importante, aparte de toda la historia que les mencionaba, las características del dolor, es que la paciente empiece a hacer un calendario menstrual y se le evalúe con la escala visual análoga para que ella pueda
y para que ella y uno durante el tratamiento pueda hacer un seguimiento de si hay o no respuesta a ese tratamiento. Entonces, que ella haga un calendario mensual y siempre estar durante el interrogatorio con la escala visual análoga para que ella y nosotros veamos cómo hace esa respuesta al tratamiento y sobre todo en el momento del diagnóstico evaluar qué tanto está impactando su calidad de vida. Respecto al examen físico, entonces obviamente la palpación abdominal es importante porque las lesiones de la vejiga pueden llegar a ser tan grandes que se palpen durante el examen físico pues, abdominal. La especuloscopia es sumamente importante porque en ocasiones en los cómices se puede llegar a ver las lesiones endometrióticas o en la vagina. El tacto vaginal es indispensable, ya que podemos llegar a encontrar que tenga de pronto la paciente una desviación del cervix hacia el lado afectado, porque recordemos que la endometriosis puede causar como una fibrosis de los ligamentos y puede hacer que se retraigan y se va a ver el cervix como desviado. Podemos encontrar que el útero va a estar fijo, ese cervix también que no se va a poder movilizar al tacto. Podemos encontrar también cuando le hacemos la palpación bimanual que la paciente tenga una masa con endometrioma. Se pueden palpar nódulos a nivel del tabique o a nivel de los córnices, así como se observa durante la espectroscopia la lesión, también se puede llegar a palpar. Se habla de que si la lesión es superficial, uno podría llegar a tomar una biopsia. Sin embargo, si en las lesiones profundas, en los nódulos de endometriosis profunda, no se recomiendan las biopsias durante la especuloscopia por el riesgo de que sea muy profundo y pueda llegar a lesionar el recto. Respecto a la ecografía, es el estudio de primera línea, como les decía, de una especificidad mayor del 85%. Estos resultados usualmente se obtienen en personal entrenado porque no es tan sencillo que cualquier persona que haga una ecografía transvaginal encuentre estas lesiones endometrióticas. Pues obviamente que es un endometrioma sí, pero no la endometriosis profunda. Ese ya requiere un entrenamiento adicional. Entonces, se habla de estos valores, obviamente en personal entrenado en el mapeo endometriosis. Entonces, en el colon del recto sigmoide puede haber una sensibilidad del 91% con una especificidad del 97%. En la endometriosis de los ligamentos uterosacros, sensibilidad del 53%, especificidad del 93%, aunque hay algunos estudios que muestran una mayor sensibilidad para esos ligamentos uterosacros, pero en general pues esa es como la que más se ha aceptado. El tabique rectovaginal, una sensibilidad del 49% y una especificidad del 98%. Las lesiones de la vagina, sensibilidad del 58%, especificidad del 96%, y de las lesiones de la vejiga, una sensibilidad del 62% y una especificidad del 100%. Respecto a la resonancia que tenemos, es un examen mucho más costoso, como ya todos lo sabemos, pero tiene la ventaja en ciertas partes donde de pronto el personal no está entrenado en mapeo de endometriosis o no hay, digamos, quien lo realice, entonces se puede llegar a, hay partes del mundo, hay sitios específicos donde la resonancia va a reemplazar a la ecografía, pero es más porque no tengan de pronto el personal o no tengan el entrenamiento para hacer el mapeo de endometriosis, que en realidad se ha encontrado que es casi tan efectivo, incluso en algunos estudios se muestra como más sensible, más específico y pues mucho más económico. De hecho, la resonancia tampoco es que sea pues infalible para todo el mundo, también necesita un entrenamiento importante de los radiólogos, entonces también se discute sobre si en toda parte están esas personas tan entrenadas como para que vean siempre todas las lesiones de endometriosis infiltrativa profunda, porque
se dice que debido a eso, que es tan operador dependiente, ese resultado y que necesita mucho entrenamiento y que la mayoría de los radiólogos no lo van a tener, también se le pueden pasar por alto muchas lesiones. Ya el diagnóstico de la vejiga, cuando la afectación está en el detrusor de la vejiga, entonces la vamos a hacer también con ecografía, se va a ver la vegetación, como les decía previamente, hiperecoica en la cara posterior de la vejiga. Esta ecografía pues, se va a tomar con la vejiga llena. Posteriormente, si vemos ese tipo de lesiones o si ya la paciente tiene hematuria, vamos a proceder a la cistoscopia. En la cistoscopia, pues vamos a ver o las lesiones así, pues como superficiales, o incluso podemos ver como los nódulos de endometriosis profunda, mucho más opacos y mucho más como nodulares. La pielografía intravenosa se utiliza principalmente cuando yo estoy sospechando la afectación del ureter. En esas pielografías se va a observar un defecto en la represión. La resonancia y la TAC pues, pueden confirmar este tipo de lesiones cuando de pronto yo no la vi por ecografía y estoy sospechando que realmente esta paciente sí tenga este diagnóstico debido a que tiene unos síntomas muy característicos. E incluso la TAC me puede llegar a descartar otro tipo de afectación y la urotac específicamente, cuando yo lo que pienso es que haya afectación del uréter, pues es muy útil para descartar que, pues como los diagnósticos diferenciales, especialmente los cálculos. Y obviamente la laparoscopia se ha utilizado como una herramienta diagnóstica en estas pacientes que de pronto no se les puede ver durante el examen, durante todo tipo de exámenes, no se les puede ver, no se les puede encontrar, no coinciden los hallazgos con sus síntomas, entonces la laparoscopia puede dar mucha más información, aunque lo que se recomienda realmente hoy en día es que la paciente, cuando yo voy a entrar a evaluar a una paciente con endometriosis profunda a través de la laparoscopia, yo ya vaya con un buen mapa de endometriosis para poder saber a qué me enfrento y hacer una buena preparación de la cirugía. Se habla también de que se podría solicitar la endoscopia porque ella me va a poder, pues me va a determinar la profundidad de la infiltración de la lesión y la distancia desde la unión anal. Sin embargo, no es un estudio de primera línea y no es estrictamente necesario. Pero como en estas ocasiones pues se entra con el cirujano, él desea saber si es o no la afectación del recto o si ya esa afectación del sigmoides, entonces él nos va en ocasiones a pedir este examen. El diagnóstico histológico se da pues obviamente por la biopsia que se hace de las lesiones a través de la laparoscopia, o si es vesical pues se puede tomar a través de la cistoscopia. Lo que se va a encontrar es que es un tejido glandular y estromal activo con mitosis y acumulación de glucógeno que está a 5 milímetros por debajo de la superficie peritoneal. Y muy importante en la endometriosis infiltrativa profunda es que va a haber una hiperplasia fibromuscular con una transformación quística de las glándulas y células inflamatorias mononucleares perivasculares, que es como una diferencia importante en este tipo de endometriosis. Cuando hacemos el diagnóstico diferencial, entonces lo tenemos que hacer con adenomiosis, con los quistes en los ovarios, con la enfermedad inflamatoria intestinal específicamente. O sea, si la paciente predominan esos síntomas intestinales, pues primero yo tengo que descartarle enfermedad inflamatoria intestinal, entre otras causas de estas afectaciones intestinales. Y es útil mandarla al gastroenterólogo si me queda la duda de que sea la causa. Cuando la paciente refiere todos estos síntomas de polaquiuria, disuria, nocturia, pues uno muchas veces va a pensar que lo que la paciente tiene es una infección urinaria. Por esa razón les hablaba del examen de orina, que es importante para descartarla, y
la cistitis intersticial, que es una causa de dolor pélvico crónico y de todos estos síntomas urinarios que también me puede estar confundiendo a la hora del diagnóstico. Y cuando la obstrucción es del uréter, entonces lo puedo estar confundiendo con cálculos porque puede haber dolor lumbar, pues dolor abdominal que se irradia a la región lumbar y la hematuria y varios de los síntomas pues, de cálculo urinario. Y muy importante descartar entonces las neoplasias o una paciente con hematuria o una paciente con, con hematoquesia, pues yo tengo que también hacer un buen interrogatorio para descartar que eso no vaya a ser una malignidad y si me queda la duda, pues obviamente hacer los exámenes respectivos para descartar. Las condiciones asociadas que siempre pues como que nos van a alertar cuando tengamos estas endometriosis infiltrativas profundas, entonces con la infertilidad, que esto es como uno de los motivos de consulta importantes en este tipo de patologías, y el síndrome adherencial severo, que es importante tenerlo en cuenta a la hora del abordaje quirúrgico y cuando yo voy a hacer cirugía para otras cosas que también me van a encontrar con estos síndromes adherenciales. La infertilidad, entonces se cree que la causa es ese mismo síndrome adherencial que va a hacer que no haya una buena motilidad de las trompas, incluso la fimbria puede estar totalmente afectada, totalmente embebida en estas adherencias, lo cual no permite que haya una adecuada captación del óvulo. El 8% de las pacientes que tienen endometriosis profunda se ha descrito que pueden tener una malignidad concomitante, por eso, por el hecho de que ella confirme que si tiene la endometriosis infiltrativa profunda, no me descarta la malignidad, por eso es importante que estas lesiones, si se hace el abordaje quirúrgico, se manden a patología. Respecto al tratamiento, entonces tenemos que es muy importante que haya un equipo multidisciplinario para el tratamiento de esta patología, ya que no solamente van a requerir un equipo de urólogo, ginecólogo, cirujano general, sino que también pueden llegar a requerir apoyo psicosocial, a veces como un manejo del apoyo en la actividad física y incluso algunas veces se va a pensar en terapias alternativas, puesto que estos pacientes es una enfermedad crónica que lo que va a desencadenar es en una afectación muy grande de su calidad de vida cuando los síntomas son importantes y cuando hay poca respuesta a los tratamientos. En el momento de tomar las decisiones sobre cómo voy a afrontar ese tratamiento de la paciente, entonces tengo que tener en cuenta la edad, la extensión de la enfermedad, la severidad de los síntomas y el compromiso de la función urinaria o digestiva. Los objetivos del tratamiento van a ser aliviar el dolor en el paciente, pues que ese sea su síntoma predominante, no siempre va a ser esa la razón de la consulta. Mantener o restablecer la fertilidad. Hay mujeres que la consulta es que no se han podido embarazar y se encuentran pues, entonces estos hallazgos. Entonces, esa es en lo que nos debemos enfocar. Reducir las lesiones endometriósicas cuando realmente están afectando, entonces, con todos estos síntomas de los que les hablé, cuando las lesiones ya pueden afectar la mucosa intestinal, la mucosa de la vejiga. Y evitar o postergar pues, la recurrencia de esta patología cuando se hacen los tratamientos. El tratamiento de la endometriosis vesical, entonces obviamente, como les decía, resolver síntomas. Las pacientes que están asintomáticas, pues simplemente se observan. Las que tienen síntomas, la idea es que siempre empezar por terapia médica. Lo malo de la terapia médica es que va a tener que continuarlo hasta la menopausia y que no en todas las mujeres va a tener tanta efectividad. Sin embargo,
sabemos que la cirugía pues tiene unos riesgos mucho más grandes, sobre todo por la forma que les expliqué de ese tipo de patología que me va a afectar los órganos y que este tipo de cirugías va a tener un síndrome varincial severo, por lo cual este tipo de cirugías son altamente riesgosas, que incluso la misma cirugía puede llegar a afectar la calidad de vida de la paciente, por eso se va a reservar para cuando haya un fallo terapéutico, cuando la paciente por alguna razón no pueda recibir la terapia médica, o si ella definitivamente está segura de que no quiere recibir un tratamiento médico crónico. Sin embargo, hay que explicarle muy bien los riesgos de colostomías, de nefrostomías cuando se le hacen este tipo de cirugías a los pacientes, de que haga una fístula. Este es un estudio de cohorte donde se comparó el tratamiento médico versus el quirúrgico para la endometriosis asociada pues como a la dispareunia severa. Y la idea era como evaluar el efecto de ese tratamiento en el dolor y pues como en la satisfacción de la paciente. Ese estudio tomó a mujeres solamente pues con endometriosis profunda, infiltrante, no fuera urinaria o rectovaginal, y el 60% de las mujeres estaban satisfechas con el método, pero un tercio de las pacientes mostraba una respuesta inadecuada a ese tratamiento y requirieron tratamiento quirúrgico. Entonces es importante tener en cuenta que si hay un 60% de las mujeres que van a responder, que van a estar satisfechas con el tratamiento médico, pues no ser tan agresivos de querer operarlas a todas cuando hay tantos riesgos quirúrgicos, eh, y cuando el tratamiento quirúrgico tampoco ha demostrado ser 100% efectivo. Respecto a la endometriosis de la vejiga, para determinar si es quirúrgica o no, cuando la paciente, además de esa endometriosis vesical, tiene hidronefrosis, esa paciente pues no va a ser candidata a tratamiento médico, ya hay que hacer tratamiento quirúrgico. O si ya la paciente había sido pues como tratada previamente y ella pues no se le hizo pues como el abordaje adecuado, o para prevenir un daño renal posterior, específicamente pues como en el caso de la obstrucción ureteral. La cirugía, entonces, como les decía, tiene una limitación muy importante para que sea pues como el manejo óptimo, porque es el riesgo de las complicaciones postoperatorias que se pueden presentar. Se puede optar por una radicalidad limitada o una cirugía en varios pasos. Cuando se va a hacer el abordaje quirúrgico, tenemos que tener una historia quirúrgica muy detallada. Entonces, a ver, todos los exámenes que tengan las pacientes, los síntomas, qué tratamiento ha recibido, si realmente no ha respondido y si hace un consentimiento informado muy claro a la paciente de todos los riesgos que tienen este tipo de cirugías. Si ya ha sido operada, entonces saber si se le abrió el espacio retroperitoneal, si se le hizo ureterolisis o alguna disección intestinal, si la disección ureteral era extensa y afectaba los vasos ureterales, o que incluso pudiera llegar a producir una isquemia ureteral, y saber si hubo disección intestinal previa, porque pues, cuando ha habido esto hay mayor riesgo de que se haya un intestinal posterior y una fístula postoperatoria. Y los riesgos, los mayores riesgos se han encontrado asociados a cuando los procedimientos previos han sido mucho más extensos. La idea cuando uno entra entonces a la cirugía es primero identificar todas las estructuras importantes que más afecta esta patología, entre los uréteres, el colon, el intestino delgado, los principales vasos, los anexos, el útero, la vejiga, los nervios. Se identifican muy bien las lesiones. Hay que observar entonces los signos de endometriosis profunda, se dan la fibrosis con las manchas oscuras características, si hay adherencias densas, si hay distorsión de las estructuras anatómicas, que es una característica muy importante de esta endometriosis significativa profunda, estas infiltraciones,
qué tan reducida está la elasticidad, o sea, que están muy retraídos los ligamentos, que está el tejido muy fibrótico, si hay estructuras quísticas hemorrágicas, unos endometriomas. Primero, ir pues como haciendo la parte fácil de la cirugía e ir separando para que permita evaluar las partes ya que están mucho más afectadas, restaurar la anatomía pélvica y escisión completa de la endometriosis. La decisión completa de la endometriosis, pues no siempre se va a poder lograr. Obviamente hay situaciones en las que la decisión completa sería sumamente mórbida, pero se dice que si no hay decisión completa, pues el riesgo de recaída va a ser mayor. Se deben, en lo posible, liberar y aislar las lesiones, disecarlas en las áreas pues, como más libres de enfermedad y optimizar la exposición. Se recomienda entonces utilizar puertos adicionales, se dice que se puede utilizar como una guía a nivel rectal y que se puede utilizar pues obviamente el tiempo vaginal, eso sí que se usa como rutinariamente. Como les decía, la idea es como hacer la decisión completa de las lesiones, pero esto no siempre va a ser posible. Cuando la endometriosis profunda me va a involucrar la capa muscular del intestino y la vagina, entonces la idea es hacer la resección a nivel del fornis, luego a nivel de la raíz de los ligamentos uterosacros y la idea es conservar un borde de mucosa vaginal sana adherida al cuello para poder facilitar el cierre. Los nódulos de endometriosis pueden extraerse a través de esa abertura vaginal y antes de comenzar a suturar el defecto, se debe verificar la decisión pues, íntegra mediante el examen vaginal. Cuando involucra la capa del recto, pero sin infiltración vaginal, entonces la submucosa, la mucosa pueden estar afectadas y puede ser necesario la extirpación parcial, pero en otras ocasiones hay que hacer una extirpación total del grosor de de la mucosa de esa porción del intestino. Entonces, están la técnica del shaping, la afeitada, o la resección intestinal que puede ser discoide o segmentaria. La afeitada, entonces, se hace la separación de ese nódulo de la parte ventral del recto. La idea es que se pueda movilizar la pared rectal ventral dentro de ese nódulo para que ese recto se libere. Y se va haciendo la disección lateral, luego central, hasta que se libera pues, el borde distal de ese nódulo. La disección se continúa realizando hasta abrir el espacio recto vaginal sano y se hace una afeitada en la pared ventral del recto para poder eliminar esa lesión endometriótica por completo. El nódulo se diseca luego de que el cuello uterino dorsal, los ligamentos uterosacros y la vagina estén con ausencia de infiltración. En la cirugía de la endometriosis vesical se recomiendan los stents ureteral preoperatorios cuando se sospecha cuando hay una alta sospecha de una endometriosis ureteral, cuando se sospecha que está gravemente afectada la paciente, de pronto no se está seguro si hay endometriosis ureteral, pero se sabe que está muy gravemente afectada, que esta lesión está muy extensa, cuando ya hay hidronefrosis o cuando ha tenido una cirugía ureteral previa. En esos casos se recomienda entonces ese stent. La disección y la edición de la lesión también se van a afectar las lesiones serosas superficiales de la vejiga y para eliminar las lesiones de la vejiga por completo, entonces se puede hacer una cistectomía parcial para eliminar todo el nódulo y así poder prevenir la recurrencia. Y ya si el nódulo se encuentra en el domo de la vejiga, entonces se termina de resecar y finalmente se destructura. Las complicaciones que van a presentar ese tipo de intervenciones son los hematomas vesicales y las fístulas vesicovaginales, que pues son también afectan la calidad de vida de la paciente. Por esas razones que estas cirugías solamente, como les decía, tienen que tener una indicación específica. Ya cuando se va a hacer la endometriosis ureteral, como les decía, siempre que esté afectado el uréter, ahí sí
es una indicación quirúrgica. Entonces se puede hacer una ureterolisis, que sería pues como esa disección quirúrgica de ese uretero del tejido circundante, y obviamente se va a resecar la fibrosis. Se puede hacer una ureterectomía, una anastomosis ureteral, extrayendo ese segmento y reanastomizándolo nuevamente. Una ureteroneocistostomía, que es una resección del segmento estenótico de reimplantación del ureter proximal al domo vesical, y escisión de todas las demás lesiones de endometriosis, pues obviamente que tenga afectación, pues si ya entró, ya terminar de resecar las que sean posibles. En el tratamiento médico, entonces, la idea es que las pacientes que están asintomáticas o que tienen pocas complicaciones, pues no hay necesidad de hacerle ningún tipo de intervención quirúrgica, por más que yo vea unas lesiones grandes o por más que yo vea que tiene alguna compromiso, digamos, en la anatomía, pero no le está afectando en nada su calidad de vida, ella no, en ese momento no le está afectando nada para embarazarse. Entonces, pues no tiene que embarazarse, entonces no hay necesidad de ir a hacer un tratamiento quirúrgico. El tratamiento médico, entonces, se han utilizado los años como tratamiento para el dolor. No hay pues como unos estudios que nos digan que sea pues muy eficaz. Los estudios pues son como de baja calidad. Entonces, realmente no se recomienda pues como tan de rutina un uso de los años para el manejo específico de la endometriosis. Pues puede como ayudar como coadyuvante en el dolor, pero no. La anticoncepción hormonal, entonces, hay guías que lo recomiendan como primera línea, produce atrofia endometrial, disminución de la cantidad de sangrado, inhibe la síntesis de prostaglandinas, y como inhibe la cantidad del sangrado, entonces va a disminuir la cantidad de ese sangrado retrógrado y me va a reducir el estrés oxidativo en la cavidad pélvica por la presencia de hierro y el componente y el hemo. Los análogos de la hormona liberadora de la gonadotropina pueden darse solos en combinación con hormonas esteroideas. Ellos lo que van a hacer es bloquear la secreción hipoficiaria de las gonadotropinas, de FSH y LH, y lo que me llevan finalmente es a inducir un estado hormonal como de menopausia. Entonces, tiene un uso limitado en algunas pacientes porque sus efectos secundarios puede hacer que muchas lo abandonen, entre ellos son síndromes climatéricos, puede tener un impacto negativo sobre la densidad mineral ósea. Entonces eso puede hacer pues que no se utilice en el tiempo, pues como durante como una terapia en el tiempo prolongado. La idea es hacerlo entonces durante periodos cortos y como una terapia sustitutiva adyuvante, mientras ya el otro medicamento que se puede utilizar nos arranque a hacer función. El progestágeno solo, entonces la idea es que ellos inhiben la ovulación, inducen la menorrea. El acetato de hidroxiprogesterona tiene la capacidad de eliminar el dolor, pero pues sabemos que tiene un perfil androgénico. La FDA ya ha aprobado el Dienogest porque reduce la expresión de la aromatasa y tiene un efecto antiinflamatorio sobre las lesiones de endometriosis. Eso ha demostrado ser tan efectivo como los análogos de la GnRH del tratamiento y el control de la endometriosis. Y sabemos pues que las limitaciones son sus efectos secundarios que incluso pueden llegar a abandonar la terapia, pero a pesar pues de que ellos inducen a la ovulación y llevan a la menorrea, no son válidos no están aprobados como anticonceptivos. Entonces los pacientes deben utilizar, sobre todo pues cuando utilizan Dienogest solo, utilizar un método anticonceptivo adicional. El DIU liberador de levonorgestrel me va a inducir la atrofia endometrial y reducir el sangrado. Puede ser útil en el control del dolor y la reaparición de todos estos síntomas después de que yo le haga un tratamiento quirúrgico a mi paciente. El danazol
es un derivado isoxazólico sintético químicamente, está relacionado con la 17-etiltestosterona y crea un ambiente alto en andrógenos, bajo en estrógenos, y eso me va a provocar una atrofia del endometrio. Los efectos secundarios hicieron finalmente que fuese sustituido por otros tratamientos de mejor tolerabilidad, ya que pues tiene un efecto importante. Los inhibidores de la aromatasa conducen pues como un efecto hipoestrogénico y pueden llevar a ese control también de la endometriosis. Los resultados con esa terapia de todas maneras no son tan sólidos, todavía no se ha demostrado que sea pues como tan efectivos, pero cuando se utilizan con otros fármacos sí ayudan a mejorar el control del dolor. Por eso pues obviamente yo tengo que estar enfocada en qué es lo que mi paciente necesita, si es control del dolor o si lo que mi paciente necesita es otra cosa, pues esa no es el tratamiento. En la endometriosis existe pues también como unas especies reactivas libres de oxígeno y disminución de la cantidad de actividad de los antioxidantes. Por eso se considera que los antioxidantes pudieran ayudar a disminuir ese efecto. Se cree que la acetilcisteína es pues como el más útil, entonces se ha utilizado pues, como para eso. Respecto a la fertilidad, cuando las pacientes han sido operadas previamente, tienen una reserva ovárica baja o cuando hay una infertilidad por factor masculino, entonces en esos pacientes se recomienda específicamente la fertilización in vitro. También se puede considerar la congelación de ovocitos cuando la paciente tiene de pronto un endometrioma ovárico coexistente. Este estudio buscaba evaluar si estas mujeres con esa endometriosis infiltrativa profunda mejoraban la fertilidad con la cirugía. Entonces, lo que ellos encontraron es que no hay suficiente evidencia. Esta es una revisión sistemática y ellos no encontraron estudios de muy buena calidad para poder tomar una decisión y llegar a una conclusión. Sí se cree y hay una tendencia a que hay un efecto positivo en esas cirugías, pero aún así hay un riesgo muy alto de lesiones, entonces lo que se recomienda y lo que se ha visto es que de pronto cuando esos tratamientos se hacen en centros de subespecialistas y con personal altamente entrenado, pues hay más probabilidad de que mejore la fertilidad en las pacientes. Como conclusión, entonces las pacientes con la endometriosis infiltrativa profunda son pacientes que se deben individualizar, siempre tener muy claro cuál es el síntoma, cuál es lo que llevó a mi paciente a consultar para poder saber hasta qué tratamiento me voy a dirigir y tener muy claro que la cirugía no es la primera línea en la mayoría de los casos. Que si yo sé que estas cirugías son altamente mórbidas y tienen un alto porcentaje de complicaciones, yo debo tratar de intentar el tratamiento médico primero. Y el tratamiento médico Muchas gracias. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta?